circunferencia. Tenemos, por ejemplo, el ángulo central. ¿Qué cosa es el ángulo central? Es un ángulo central cuando su vértice está en el centro de la circunferencia y sus lados contienen a dos radios. Por ejemplo, ahí ese es un ángulo central y entonces encuentro una relación entre el arco y el ángulo central. Lo que se va a cumplir, jóvenes, es que la medida del arco y el ángulo central van a ser iguales. Si el arco mide alfa, el ángulo central también mide alfa. El ángulo central y su arco miden igual. O sea que si por acá tenemos otro ángulo central, ¿no? Un ángulo central es porque parte del centro, ¿no? Parte del centro de la circunferencia. Si este ángulo central mide 50, eso quiere decir que el arco también mide 50. Claro, estamos hablando en grados hexagesimales, ¿no? 50, 50. En grados hexagesimales. Muy bien. El ángulo central y su arco miden igual. Otro caso es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito. Entonces, hay un ángulo inscrito. Hay un ángulo inscrito cuando el vértice está en un punto de la circunferencia y los lados contienen a dos cuerdas, ¿no? Contienen a dos cuerdas. ¿Quién es el ángulo inscrito? APB. APB. Ese es el ángulo inscrito. Y entonces, si APB es el ángulo inscrito, el ángulo que usted observa ahí, hay una relación entre el ángulo y su arco respectivo. La relación es que la medida del ángulo representa ser la mitad del arco. O sea que es la mitad de θ. Y eso podemos entenderlo así, ¿no? Si tenemos acá una circunferencia y tenemos acá un ángulo inscrito, entonces si este arco es 70 grados, entonces el ángulo es la mitad, 35. Si tenemos un ángulo inscrito y este arco es 40 grados y aquí el ángulo es 20. Siempre es la mitad, ¿no? Ahora, de ahí que se observa el siguiente teorema, que tal vez lo apliquemos más adelante, y lo voy a poner aquí. Se dice que cuando hay una semicircunferencia, y usted ubique un punto de esa semicircunferencia y lo una con los extremos del diámetro, entonces este ángulo viene a ser igual a 90. A 90. A 90. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Mira, si usted tiene entonces, si usted tiene por acá una semicircunferencia, y tiene por acá el centro, y entonces usted quiere saber, hay un ángulo inscrito que tiene esa característica, ¿no? Si ubica un punto de la semicircunferencia, se une con los extremos del diámetro, y usted quiere saber por qué este ángulo es 90. Si usted quiere saber por qué ese ángulo mide 90, entonces va a aprovechar el ángulo inscrito. ¿Y qué dice el ángulo inscrito? El ángulo inscrito dice que el ángulo inscrito, X, representa ser la mitad del arco. O sea que X es la mitad del arco. Ya. Entonces voy a completar acá la circunferencia. Y pues como toda la circunferencia mide 360, entonces de que es la mitad deberá ser 180. Y entonces acá
le aplicamos el ángulo inscrito. O sea que X es la mitad de 180, porque el ángulo es la mitad del arco. Por lo que X es 90. Ahí está, ¿no? Entonces usted no va a estar completando siempre, sino de frente. Une un punto de la semicircunferencia con los extremos del diámetro, y ese ángulo mide 90. Y ese ángulo mide 90. Eso es lo que usted va a hacer. Eso es lo que usted va a hacer. ¿Está bien? Entonces, esa es la característica del ángulo inscrito. Inscrito. Bueno, el central es igual al arco, ¿no? El inscrito es la mitad del arco. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Vamos a ver ahora el ángulo semiscrito. ¿Qué es un ángulo semiscrito? Ah, es el ángulo que está, en este caso, determinado por una recta tangente y una recta secante. En el punto de tangencia T, ese ángulo ATB es el ángulo semiscrito. Muy bien. Entonces, T es punto de tangencia, ese es el ángulo semiscrito. ¿Y qué relación guarda semiscrito? Que viene a ser la mitad del arco. La mitad del arco. A ver, ¿cómo es eso? Ah, eso quiere decir pues que si este arco, por ejemplo, este arco mide teta, si este arco mide teta, este ángulo, si este arco AT mide teta, este ángulo ATB es teta medios. Teta medios. Si este ángulo AT mide teta, si este arco AT mide teta, este ángulo ATB es teta medios, la mitad. O sea que es similar al ángulo inscrito, sí. O sea que tú tienes una circunferencia aquí, tienes una circunferencia y le trazas una, a ver, tienes una circunferencia y le trazas una tangente. Y entonces por acá una secante. O sea que este es el ángulo semiscrito. Ese es el ángulo semiscrito. Y quiere decir pues lo siguiente, ¿no? Quiere decir lo siguiente. Que este ángulo representa ser la mitad del arco. Si el arco fuese 100, entonces este ángulo deberá ser 50, ¿no? Porque el semiscrito es la mitad del arco. La mitad del arco. Muy bien, claro, en grados hexadecimales, ¿no? 100 grados, 50 grados. Otro, ángulo interior. ¿Cuándo se llama ángulo interior? Entonces se denomina ángulo interior cuando aquel que tiene su vértice en un punto interior a la circunferencia y los lados están determinados por dos cuerdas secantes. Entonces, por acá tenemos un ángulo interior. ¿Quién es el ángulo interior? APB, ese de medida X. Y entonces, si P es un punto interior de la circunferencia, tenemos un ángulo interior ahí APB. Y para poder calcularlo, el ángulo APB, lo que se hace es prolongar su lado, ¿no? O sea que se prolonga acá. Y acá también se prolonga. Y se halla X en función de alfa y beta, ¿no? En función de alfa y beta. Y pues X en función de alfa y beta se calcula así. Viene a ser la suma de alfa y beta sobre 2. O sea que X es la suma de alfa y beta sobre 2. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos una circunferencia y ahí tengamos un ángulo interior,
Entonces, este ángulo lo hallaremos en función de este arco y en función de la medida de este arco y lo dividimos sobre 2. Eso será 40 más 60 sobre 2. Y x viene a ser ¿cuánto? 40 más 60 sobre 2, ¿cuánto es? 50. Muy bien, así nada más, ¿no? El ángulo interior lo calculamos como la semisuma de los arcos. La semisuma de los arcos. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, pasemos a otro. Pasemos ahora al ángulo de tipo exterior. Como su nombre lo dice, ángulo exterior. Ahora el vértice del ángulo estará ubicado en un punto exterior de la circunferencia. El vértice del ángulo estará ubicado en un punto exterior de la circunferencia. ¿Y quién es el ángulo exterior? APB, el ángulo APB. Y ese ángulo APB se puede calcular así. Va a ser la medida de este ángulo APB, la medida de este ángulo se va a hallar en función del arco mayor, que viene a ser alfa, del arco menor, que viene a ser beta, y este ángulo sería alfa menos beta sobre 2. Entonces, cada vez que tú tengas un ángulo exterior, no te olvides que lo vas a calcular en función de este arco mayor y este arco menor, ¿no? Claro, está en grados hexagesimales, así que será el arco mayor menos el arco menor y todo lo divides sobre 2. Por eso que ahí nos saldría 20 sobre 2, 10, ¿no? Así vas a aplicar el ángulo exterior. Arco mayor menos la medida del arco menor y todo sobre 2. Bien, hay otro ángulo también, el mismo del exterior, porque lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando tenemos la circunferencia, entonces, en el caso del ángulo exterior, hemos visto nosotros cuando tenemos el ángulo exterior con lados secantes, ¿no? Pero puede ser el ángulo exterior con un lado tangente y el otro secante. O puede ser un ángulo exterior con los dos lados tangentes. Puede ser dos secantes, uno tangente, otro secante, o los dos tangentes. Muy bien, entonces ya hemos visto el primero con los lados secantes y ahora vamos a ver con un lado tangente y otro secante. Igual, en forma análoga, el ángulo exterior se calcula igualito. O sea que este ángulo exterior en P será igual al arco mayor que mide alfa menos el arco menor que mide beta y sobre 2. Y si los dos son tangentes, también será el arco mayor menos el arco menor sobre 2. Pero para este último caso, cuando los lados del ángulo exterior son tangentes a la circunferencia, hay una expresión más rápida, que lo que hace es aprovechar que cuando son tangentes, este ángulo con su arco vienen a sumar 180. O sea que aquí le voy a llamar uno X y al otro O, y entonces X más O me viene a sumar 180. Este es lo mismo que decir arco mayor menos arco menor sobre 2, sino que es una expresión más reducida cuando los lados son tangentes a la circunferencia. Lo que quiere decir entonces que si nosotros tenemos por acá tangentes a la circunferencia, y entonces, bueno, si estos fuesen tangentes, acá le voy a poner T, acá le voy a poner Q,
Entonces, si él es 40, entonces yo puedo calcular x, por ejemplo. Claro, si este es un punto de la circunferencia, ¿no? Y entonces aplico esto. Digo lo siguiente. Si el ángulo con el arco suman 60. 180, este es 40, acá el arco vendrá a ser 140, ¿no? 140. ¿Por qué? Porque suman 180. 180. Y luego le aplico el inscrito. El inscrito es la mitad del arco. O sea que la mitad de 140. O sea que x vale 70, ¿no? Primero aplico la relación que cuando son tangentes en el ángulo exterior, el ángulo con el arco suman 180. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no? Si uno es x, el otro es 180 menos x. O sea que el otro es el suplemento. Si son suplementarios, suman 180, ¿no? Suman 180. Y luego el inscrito. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Ahora, eh, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Claro está que todos estos teoremas que hemos visto son demostrables, ¿no? ¿Qué cosa quieren decir? Que se pueden demostrar de alguna manera. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos demostrar cualquier de estos teoremas? Puedo decir así, ¿no? Yo quiero comprobar por qué x con o suma 180. ¿Por qué suma 180? Para eso hacemos lo siguiente. Unimos el centro con el punto de tangencia, sabes que este es el radio y sabes que acá es 90. Unes el centro con el punto de tangencia, sabes que este es el radio y sabes que acá es 90. Y este O pasa por ángulo central aquí O. Así es que tienes por acá un cuadrilátero, ¿no? Donde este ángulo mide 90 y este también mide 90. Este es X y este es O. Estos cuatro, ¿cuántos suman? 360. X más teta más 90 y más 90 en un cuadrilátero suman 360. Así es que X más teta se resta el 360 menos 290, 180. Así que por eso que acá X con O suma 180, por eso que acá es 40 y acá es 140, ¿no? Todos estos teoremas se comprueban, pero a veces no lo hacemos por cuestión de tiempo. Pero aquí estamos probando uno de ellos. Y ahora ya sabe por qué es que este X con este arco viene a sumar 180, ¿no? ¿Por qué es que suman 180? Muy bien, eso es lo que tenemos. Entonces ya sabemos nosotros que cuando tienes aquí el ángulo exterior con los lados tangentes, hay una forma más reducida, que indica que el ángulo con el arco viene a sumar 180. Listo. Eso es lo que corresponde a la parte de ángulos en la circunferencia. No sé si hay una duda con algún ángulo en la circunferencia, con el ángulo central, inscrito, seminscrito, antes de pasar a los problemas. A ver. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Posiciones relativas entre dos circunferencias. O sea, cómo se van ubicando dos circunferencias en un plano. Estas se van ubicando así. Por ejemplo, estas circunferencias pueden ser tangentes externas. Tangentes que tienen punto en común. Y externas que están una exterior a la otra. Por ejemplo, así, ¿no? Tangentes exteriores. Tienen un punto en común nada más. Un punto en común. Y entonces, una característica importante en dos circunferencias tangentes
es los centros y el punto de tangencia. Siempre, siempre estos tres, los centros y el punto de tangencia son los centros O1 y O2. Y el punto de tangencia, ¿cómo son? Colineales. ¿Qué cosa quiere decir que sean colineales? Que están en una misma vecta. Está en una misma vecta. Y uno de ellos es el radio grande y otro es el radio pequeño. Por lo tanto, la distancia entre los centros es igual a la suma de los radios. Es una característica de las circunferencias tangentes. Circunferencias tangentes, los centros y el punto de tangencia están en una sola recta. Y por eso que la distancia entre los centros es igual a la suma de los radios. Eso es lo que vemos en circunferencias tangentes. Muy bien, voy a volver acá. Listo. Ahora voy a ver lo siguiente. Mire, tengo dos circunferencias. Una y dos. Una y dos. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Estas circunferencias son tangentes. A este punto se llama punto de tangencia, ¿no? Tangentes exteriores. Y voy a trazarle una recta tangente, tangente a la primera y tangente a la segunda circunferencia, tangente a las dos. Entonces, esta recta se conoce como la tangente común. Es una tangente común, porque es común para la primera y para la segunda. Tangente común del tipo exterior. ¿Por qué del tipo exterior? Porque es exterior a ambas. Tangente común exterior. Y si más no recuerdas, aquí tú la clase pasada vimos que para una misma circunferencia, si usted ubica un punto exterior y le traza tangentes a una misma circunferencia, claro, estas tangentes miden igual, ¿no? Estas tangentes miden igual. Y la línea que pasa por el centro es una bisectriz. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿eh? Dos cosas. Primero, voy a trazarle esa tangente, una tangente aquí por T. Cuando le trazo una tangente por T, esta tangente por T va a cortar a esta tangente como un exterior. Y ahora voy a aplicar esta observación. Y voy a decir, aquí. Por tangentes, sabes que si él mide A, entonces él también sería A. ¿Sí? Y eso mismo aplico para la izquierda. Y si esta tangente es A, aquí también la tangente vendrá a ser A. O sea, quiere decir que si tengo dos circunferencias tangentes, y entonces tengo la tangente común exterior, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, que si trazamos otra tangente, pero por el punto de tangencia, esta tangente va a cortar a la tangente común exterior en su punto medio. Claro, además estos tres miden igual, ¿no? A y A. Pero corta aquí a la tangente común exterior en su punto medio, en dos segmentos iguales. No se olvide de eso. Listo, eso es lo primero. Y ahora, vamos a ver lo siguiente. Voy a borrar eso. Y ahora, jóvenes, voy a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si trazo ahora una tangente
común exterior. Y cuando trazo una tangente común exterior, voy a llamarle los puntos de tangencia M y N. Y lo que va a suceder, jóvenes, que esta tangente común exterior con el punto de tangencia va a determinar dos arcos. Y estos arcos siempre van a sumar 180. 180. Ahora usted dirá, pero ¿por qué estos arcos suman 180? Ah, bueno, que vamos a demostrar. ¿Por qué estos arcos suman 180? Entonces voy a ver por acá. Voy a unir el centro O1 con M. Este es radio y acá es 90. Voy a unir el centro 2 con N. Este es radio y acá es 90. Y este X por ángulos centrales acá, X. Y este Y por ángulos centrales, Y. Entonces, tengo así un trapecio. Tengo un trapecio donde los cuatro ángulos suman 360. Pero dos de ellos ya suman 180, así que los otros dos también deberán sumar 180. También deberán sumar 180. Por eso que X más Y suma 180. Pero X más Y son estos arcos, ¿sí o no? En resumen, si tienes por acá una circunferencia y por acá otra tangente, donde el punto de tangencia esté, y tienes por acá una tangente común exterior, entonces tienes dos cosas. Que si trazas una recta tangente por T, eso va a cortar a B en su punto medio. Y otro es saber que aquí hay dos arcos. Que aquí hay dos arcos. Uno de ellos es el arco AT y otro es el arco TB. Donde la suma de estos arcos, ¿cuánto va a ser siempre? 180. 180. ¿Está bien? Va a ser 180. Entonces tenemos eso, ¿eh? No se olvide de esas observaciones adicionales. Claro, muy aparte de lo que es la parte teórica, hay algunas observaciones adicionales que estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo. Muy bien. Listo. Entonces voy a borrar. Ya. Voy a borrar eso. Y pasamos a la parte siguiente. Voy a borrar eso. A ver. A ver, un ejemplo con números. A ver, más o menos podría ser así. A ver, voy a borrar por acá. Voy a borrar la demostración, ¿ya? Un ejemplo con números podría ser así, ¿no? Tengo acá una circunferencia y por acá tenemos otra circunferencia. Ambas son tangentes. Y tengo la tangente común exterior. Tangente en A y tangente en B. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Es poner, por ejemplo, aquí, así. A uno de ellos le llamo 40 y al otro le llamo X. Puede ser así. O, ese es uno, ese es uno. O si no, puede ser así. En dos circunferencias tangentes. En el punto T, en la tangente común exterior, en A y B,
Y por acá le ponemos este 2x. Y este le ponemos 3x. Ya está. A ver, ¿cuánto vale en cada caso x? A ver, ¿cuánto vale en cada caso x? En el primero y en el segundo. ¿Cuánto sería x? Entonces, decimos lo siguiente. ¿Cuánto suman estos arcos? 180. ¿Cuánto suman estos arcos? 180. Ah, ya. Entonces, voy a poner la solución con azul. Entonces digo, 7 es 40, el arco vale 80. Porque es la mitad, ¿no? Escrita, pero... 7 es x, el arco vale 2x. Porque es la mitad. Y ahora AT más TB, o sea que X más Y, estos dos suman 180. Ese es el teorema. Entonces me dará 80 más 2X me da 180. 80 más 2X me da 180. O sea que 80 pasa a restar y 2X sería 100, X sería 50. En el otro caso, 7 y 2X, el arco es doble, ¿no? Porque el ángulo es la mitad del arco. 7 es 3, el arco es el doble, porque el ángulo es la mitad del arco. Pero estos dos arcos suman 180. 4x más 6x es igual a 180. O sea que 10x vale 180. O sea que x vale 18. Sí. Muy bien. Entonces, esas son las aplicaciones de ese teorema, ¿no? 18, ¿no? 18 sale. 18. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos ese teorema. Ya ve cómo se aplica y podemos poner más ejemplos, ¿no? Pero creo que es suficiente con eso. Entonces, no se olvide de este teorema adicional, ¿no? No se olvide de este teorema adicional. Hay dos, ¿no? Uno que el arco AT y TB suma 180 y el otro es que cuando le traza una tangente por T llega justamente al punto medio de AB, ¿no? Le traza una tangente por T y llega justamente al punto medio de AB. Son dos. Entonces, eso es lo que pasa en circunferencias tangentes exteriores. Tangentes exteriores. Muy bien, voy a borrar eso. Y todo eso a consecuencia de las circunferencias tangentes externas, que la unión de los centros pasa por el punto de tangencia y es igual a la suma de radios, ¿no? Luego tenemos también las circunferencias tangentes interiores. ¿Cuándo serán tangentes interiores? Cuando esté uno interior a la otra y tenga un punto en común, como en este caso. Una interior a la otra y tiene un punto en común. Y si está una interior a la otra y tiene punto en común, se llaman tangentes interiores. Ahora que siempre también, como ves acá, los centros con el punto de tangencia están en una misma línea, ¿no? En una misma recta. Esto es el radio más grande, esto es el radio más pequeño, y ahora la distancia entre los centros es la diferencia de radios. Hace rato era la suma. Aquí en tangentes internas, la distancia entre los centros es la diferencia de radios. O sea que ese radio más grande menos el radio pequeño. Muy bien. Eso es lo que corresponde a tangentes interiores. Tangentes interiores. Eso es lo que hemos visto en la parte teórica y como ves extensa la teoría, ¿no? Pero vamos a pasar a los problemas. Vamos a pasar a los problemas. Práctica dirigida 2. Digo, práctica dirigida número 6. Circunferencia 2. A ver, primer problema. Le doy un tiempo, un par de minutos para que lo intente y usted me dice la respuesta y luego lo resolvemos, ¿no? A ver, intente.
Muy bien. Ahí tengo ya varias respuestas. Jason, Tueros, Pumatay, Calderón. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer uso de dos cosas, ¿no? Entonces, voy a hacer uso de dos teoremas que hemos visto. Y si te olvidaste, aquí vamos a recordar un poco. El primero es el ángulo inscrito, donde el ángulo inscrito representa ser la mitad del arco. La mitad del arco. El ángulo es la mitad del arco. Y otro es el caso del ángulo exterior. Es el caso del ángulo exterior, cuando los lados son tangentes. Cuando los lados son tangentes. Y cuando los lados son tangentes, este ángulo con el arco, viene a sumar 180. 180. Entonces, cuando son tangentes, el ángulo con el arco viene a sumar 180. Listo, se voy a utilizar estos dos. Calculamos X, decimos, hay que hallar X. Y primero aplico pues el ángulo inscrito, ¿no? Que este ángulo 75, por ser ángulo inscrito, representa ser la mitad del arco. Y el arco entonces debe ser ¿cuánto? 150. Ahí está, 150. O sea que ese arco debe ser ¿cuánto? 150. ¿Por qué? Porque en el ángulo inscrito, el ángulo representa ser la mitad de este arco. La mitad de ese arco. Entonces, listo, ya tenemos ahí el ángulo inscrito. Ya aplicamos él. Ahora nos vamos al segundo. Cuando los lados son tangentes del ángulo exterior. Acá hay un resumen que estos dos suman 180, dice. Estos dos suman 180. Y le aplicamos ese teorema, que x más 150 es igual a 180. Y como verás, x debe ser 30. Y si nos sale 30, eso corresponde a ser la clave D. La clave D. Listo. Clave D entonces. Clave D entonces. Ese es el problema número 1. Es el problema número 1. Ya, muy bien, Tueros. Muy bien. Ahí tenemos, a ver, una respuesta de algunos compañeros. Y hemos aplicado el inscrito, que el inscrito es la mitad del arco, y el ángulo exterior, en el caso cuando los lados son tangentes, ¿no? Ahí el ángulo con el arco suma 180. Entonces, por eso que acá x más 50 suma 180 y aquí nos sale 30. Muy bien, pasemos a otro, ¿no? Pasemos a otro. Problema número 2. A ver. Muy bien. A ver, este es el problema 2. Ya tengo una respuesta por acá, pero va muy bien. Pero voy a dar oportunidad a los demás a ver para que lo resuelvan. Un par de minutos.
Ya. A ver, tengo ahí respuestas. Jason 100, Tuero 110, 100, y por ahí Caldeón 100, y Binavi también 100, ¿no? Muy bien. Entonces acá vamos a hacer uso de lo siguiente, ¿no? Mira, dice que ABC es 120, el arco ABC 120, ahí está, y nos pide hallar X. Entonces voy a hacer uso de dos teoremas. Uno es el ángulo inscrito. Vuelvo a repetir, el ángulo inscrito, representa ser la mitad del arco. O sea que si el arco es O, pues la mitad. Y otro que voy a aplicar acá es pues que el caso del ángulo interior se halla en función de este arco y en función del otro, ¿no? De este otro, B, de A y B. Y claro, X es A más B sobre 2. X es A más B sobre 2. X es A más B sobre 2. Entonces tenemos dos para aplicar. Y primero aplicamos el escrito. Si ahí tienes 40, el arco es 80, ¿no? 40, 80. Ya está. O sea que el ángulo que me da 40, 80. Pues el ángulo es la mitad del arco. Si el ángulo es 40, este arco es 80. Y ahora le aplico el 2, el teorema 2, ¿no? El teorema 2 del ángulo interior, ¿no? Del ángulo interior. Y pues el ángulo interior es X, el ángulo interior es X, y ese ángulo interior X se va a hallar en función de los arcos A y B, o sea, de 120 y 80, ¿sí? Y le aplicamos el ángulo interior. X será 120 más 80 sobre 2, y 120 más 80 sobre 2, eso nos da 100. 200 sobre 2, 100, ¿no? Muy bien. 120 más 80 es 200 y sobre 2 es 100. Y si es 100, eso corresponde a ser nuestra clave C. C. 100. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Ya? 100. Muy bien, entonces está bien su participación de ustedes con la clave C. Entonces, como se da cuenta, es aplicar los teoremas de ángulos en la circunferencia a este momento. Y ahora vamos a ver otro problema. A ver. Entonces, pasemos a otro. Pasemos a otro. Vamos a pasar al número 3. ¿Ya? Ahí está 3. Entonces ahí ya entramos ya a posiciones relativas de las dos circunferencias, ¿no? Si usted ha leído su separata del día de hoy, antes fue de la separata que se ha colgado, decía posiciones relativas, entonces había dos circunferencias secantes, ¿no? Cuando tenían dos puntos de corte, aquí está dos circunferencias secantes. Y tengo dos circunferencias secantes, donde el arco AB es 130 y el arco AC es 70, y yo quiero calcular cuánto es X. A ver, ¿cuánto sería? Ya tenemos ahí una respuesta. A ver, le doy su tiempo, ¿ya? Para que usted me verifique la respuesta. A ver, un par de minutos.
Bien, vamos a resolver. Y para resolver, voy a hacer uso de lo siguiente. Aquí, en este problema, se hace uso de dos teoremas. Uno, del ángulo inscrito, donde el ángulo inscrito representa ser la mitad del arco. O sea que el ángulo inscrito es la mitad del arco. Y dos, donde eh, el ángulo interior se halla en función de los arcos como la suma sobre 2. La suma sobre 2. 2x es a más b sobre 2. ¿No? Muy bien. Entonces voy a aplicar un inscrito, la mitad, y un interior, que es la semisuma de arcos. Entonces voy a aplicar estos dos. Y entonces, para poder hallar x, le aplicamos primero el inscrito, 130, y ahí en P por ángulo inscrito sería 65. Claro, estrictamente está así, ¿no? ¿Dónde vamos a aplicar el inscrito? Ah, en esta circunferencia, conferencia 2. Ahí está. Como este es 130, entonces este ángulo es la mitad, pues 65. 65, por eso que es 130 y acá es 65. O sea que el primero, la mitad del arco. El ángulo, la mitad del arco. 130, la mitad, 65. Muy bien, entonces ya aplico el ángulo inscrito. Ahora voy a borrar y ya tengo aplicado el ángulo inscrito. Acá de 130 la mitad 65. Y una vez que llegué hasta ahí, me voy ahora a lo segundo teorema. Me voy al segundo teorema. ¿Y qué dice el segundo teorema? Ah, ahora aplique el ángulo interior, el otro. Pero el ángulo interior lo vas a aplicar para el ángulo interior de 65 y con los arcos X y 70 en la circunferencia 1. Y acá X es la suma sobre 2. Acá sería 65, sería la suma de 70 más X sobre 2. ¿No? 65 sería la suma de X más 70 sobre 2. Y este 2 lo mandas a multiplicar y tendrías que X más 70 es igual a 65 por 230 y esto pasa a restar y sabes que equivale a 60. Y si X es 60 es la clave de. Y esa es la respuesta. Indicamos un inscrito y un interior, ¿no? Un inscrito y un interior. ¿Ya? Un inscrito y un interior. Y ahora nos vamos al problema número 4. Parece que no hay dudas hasta acá. Entonces vamos al número 4. ¿Ya? Entonces nos vamos al número 4. A ver, ¿cuánto es AF si alfa más beta es 124? Si alfa más beta es 124, ¿cuánto vale el arco AF? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Si alfa más beta es 124. A ver, le doy un tiempo para que intente. Pausa.
Bien, ¿hay alguna respuesta por ahí? ¿Cuánto es el arco F? Ya tenemos ahí una respuesta de Tueros. Me parece correcto. Ya también tenemos a Rinavi por ahí. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer para este problema 4? Vamos a eh, aprovechar dos cosas. Vamos a aprovechar dos cosas. Uno, aprovechamos que cuando tenemos un ángulo interior, este se calcula en función de estos arcos, ¿no? En función de estos arcos, como la suma y sobre 2, ¿no? La suma sobre 2. Y luego, si tenemos por acá X, y tenemos acá el arco A y el arco B, este es ángulo exterior, ¿no? X es A menos B sobre 2. O sea que aquí tenemos el ángulo interior en el primero y en el segundo tenemos el ángulo exterior. Entonces, eso voy a buscar aplicar aquí. Primero aplico el ángulo interior. El ángulo interior. El interior. ¿No? En lo de verde. Y luego aplico el ángulo exterior. Pero para eso necesito tener dos arcos. Ya tengo el arco X. Así es que al arco PQ, simplemente para facilitar la solución, le voy a llamar Y. Y ahora le aplico el ángulo interior. O sea que el primero. Y el ángulo interior es la suma sobre 2. O sea que beta es X más Y sobre 2. Así que beta es X más Y sobre 2. Acá está. Beta es X más Y sobre 2. Y ya tengo beta, X más Y sobre 2. Y ahora voy a hacer alfa. Pero para alfa aplico la 2, el ángulo exterior. O sea que es la diferencia de arco sobre 2. Entonces para alfa será alfa ángulo exterior. Será el arco mayor X menos el arco menor Y sobre 2. Entonces, para alfa será ángulo exterior y el ángulo exterior es X, arco mayor, menos el arco menor Y sobre 2. Como verás, obtengo eso y yo quiero calcular X y además alfa más beta es 124. Si sabes, acuérdate que de dato tienes esto, que alfa más beta es 124. Entonces tenemos que sumar alfa y beta. O sea, esto hay que sumar para reemplazar alfa más beta por 124. Y sumamos. Tenemos alfa más beta. Y al sumar, si te das cuenta, se va este y positivo con este y negativo en la suma, se va a cancelar. Y te queda 2x arriba y abajo te queda 2 por ser homogéneas. Y te da 2x sobre 2. Y simplificas y obtienes que x es alfa más beta o alfa más beta es igual a x. Pero, ¿cuánto vale este alfa más beta? ¿Cuánto vale este alfa más beta? ¿No es 124? Claro. Entonces, si x es alfa más beta y alfa más beta vale 124, quiere decir que x vale 124. Y esos 124 viene a ser la clave C. Listo. Esa es la clave C. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Hasta ahí estamos claros o no? A ver, ¿usted qué dice? A ver qué dicen por el chat. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya, muy bien, gracias, Rivas. Pasamos a las 5. Pasamos a las 5. Pasamos a las 5. A ver, voy a tener una participación más. Muy bien, Tueros, gracias. Listo, pasamos a las 5. Ahí está. 5. Problema número 5. Listo. Queremos hallar X. Queremos hallar X. Bueno, eso hemos visto, ¿no? En el teorema adicional, ¿no? Claro, muy bien. Jason, muy bien, Rivas. Listo, ya tiene la respuesta acá. Entonces, a ver, le dijo intentar, a ver, hallar X. Le dijo intentar hallar X, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. Ya tengo ahí una respuesta, ¿no? Muy bien, tenemos la respuesta de Rivas, Calderón, Pomatay y Tueros. Muy bien. Entonces, si queremos hallar X, vamos a hacer uso. Bueno, hay uno más. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer uso de... vamos a hacer uso de dos teoremas, ¿no? Uno de ellos es el del ángulo inscrito, ¿no? Donde se tiene que el ángulo inscrito siempre es la mitad del arco, ¿no? Siempre es la mitad de su arco. Listo. Y otro es el siguiente. Cuando tenemos dos circunferencias tangentes eh, y le trazamos una tangente como un exterior, entonces aquí había dos arcos, el arco X y el arco Y. Y habíamos demostrado nosotros, ahí voy a poner otro color para que se note, y habíamos demostrado nosotros que estos arcos determinados por los puntos de tangencia, que eran el arco X y el arco Y, estos arcos sumaban 180, ¿no? 180. Entonces, utilizamos estos. Ya, entonces decimos, primero utilizamos el inscrito.
El ángulo inscrito es la mitad del arco, o sea que este x es la mitad del arco, el arco debe ser 2x. El ángulo inscrito es la mitad del arco, o sea que el otro arco debe ser 80, ¿no? 80. Y ahora le aplico el teorema 2, que estos arcos es 80 y 2x suma 180. O teorema 80 y 2x, o 2x y 80 suma 180. Y entonces de 2x el 80 pasaba a estar 100 y el x viene a ser 50. Y esos 50 representa ser la clave B, ¿no? La clave B. Listo. Tú ya sabes que esos arcos vienen a sumar ¿cuánto? 180, ¿no? 180. Muy bien. Ya sabes que esos arcos entonces suman 180. Listo. Pasamos ahora al siguiente. Al número 6. Número 6. A ver ahí. Dice, si AM es igual a MB, o sea que M es punto medio, entonces, ¿cuánto vale X? Ah? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? A ver. ¿Cuánto sería X? A ver. Ahí tome su tiempo. Sería 120, 150, 90 o 60. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos calcular
este número 6? ¿Cómo podríamos calcular este número 6? Bueno, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos hacer lo siguiente. Primero, voy a aplicar esto. ¿Se acuerdan cuando tenían dos circunferencias tangentes externas? Posiciones relativas entre dos circunferencias. Y le trazamos la tangente como un exterior. Y entonces, ¿se acuerdan que si nosotros trazamos por el punto de tangencia, una tangente, o sea que por T trazamos una tangente, esta tangente cortaba al segmento AB en su punto medio, ¿no? Debido a que esta tangente era igual a esta tangente y a la derecha también estas tangentes sean iguales. Y número dos, sabes, bueno, que una circunferencia, si es que tienes tangentes, estas tangentes miden igual y la línea que pasa por el centro viene a ser una bisectriz, ¿no? Viene a ser una bisectriz. O sea que estas tangentes miden igual y la línea que pasa por el centro es una bisectriz. Eso es lo que tenemos. Entonces por acá vamos a hallar X, ¿no? Vamos a hallar X. X. Hacemos lo siguiente. Vamos a trazar una tangente, aplicamos la primera, una tangente por el punto, y esa tangente sabes que va a contener el punto medio. Esa tangente de abajo contiene el punto medio M, ¿no? Ese es por el teorema 1. Ya hemos visto eso. Y una vez que contiene el punto medio, ya estamos en el caso 2. Y en el caso 2, las tangentes son iguales y la línea que pasa por el centro es una bisectriz. Por eso que aquí va a ser una bisectriz. A y A. Pero a la derecha también sucede lo mismo. A la derecha también tenemos dos tangentes y la línea que pasa por el centro es otra bisectriz. Entonces tenemos ahí B y B. Y ya podemos hallar X. ¿Por qué? Porque en M, 2A más 2B todo es 180. 2A más 2B es todo 180. Y si 2A más 2B es todo 180, entonces, sacando mitad, A más B, eso es 90. Sacando mitad, A más B, eso es 90. Si 2A más 2B me vale 180, eso quiere decir que A más B es 90. Y bien, si es que A más B es 90, X es A más B. Por lo tanto, en vez de A más B, le voy a poner X. Entonces X viene a ser 90. Y si X es 90, esa es la clave B. A ver, yo pregunto si hay alguna duda acá. ¿Se entendió eso o no? A ver, ¿qué dice usted? Sí. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien. A ver, otra vez dice tueros. Ya, muy bien. Entonces, mira. Vamos a ver entonces, ¿ya? Vamos a ver entonces. Entonces, retrocedemos. Listo. Lo que sí sabemos es pues que tenemos acá dos teoremas, ¿no? Tenemos dos teoremas. Entonces, lo que sabemos
es que si tenemos dos circunferencias tangentes externas, al trazar una tangente por T primero, eso llega al punto medio de AB. Llega al punto medio de AB. Ese hemos visto, ¿sí? Y el otro es que la clase pasada vimos esto, el 2, en la clase pasada. Cuando tenemos tangentes, las tangentes miden igual y la línea que pasa por el centro de la circunferencia es una bisectriz. Es una bisectriz. Es por eso que acá lo que voy a hacer es aplicar la 1 primero. Trazo una tangente, y esta tangente va a pasar ¿por dónde? Por el punto medio. Por el punto medio. Esta tangente pasa por el punto medio, aplicando la 1. Y ahora, como es tangente y pasa por el punto medio, a la derecha puedo aplicar esto ya. Este teorema de la bisectriz de la clase pasada. Tangente, tangente, y la que pasa por el centro es bisectriz. Así que 7 es B, el vale B. Y a la izquierda también. Tangente, tangente, y la que pasa por el centro es bisectriz. Así que 7 mide A, el otro también mide A. Y como 2A más 2B suma 180, aquí sí que A más B es 90. Pero A más B es X, por lo tanto X vale 90. Que en otras palabras, haciendo con el PPT, que es lo que va a quedar, sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo. Trazo una tangente y va a pasar por M. Aplico el teorema 2, tangente, tangente, la que pasa por el centro bisectriz, AA. A la derecha, tangente, tangente, la línea que pasa por el centro bisectriz, B y B. Pero 2A y 2B vale 180. O sea que A más B es la mitad, 90. Pero A más B, ¿quién es? X. Entonces, por eso que X vale 90. A ver, ¿qué dice? Profe, ya entendí, gracias. Muy bien. Listo. Entonces pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Pasamos al número 7. 7. A ver, 7. A ver, eso es 7. A ver, eso es 7. Ya tenemos una respuesta, pero a ver, vamos a dar un par de minutos para las más, a ver. Ya, muy bien. Tenemos ahí la respuesta de Jason, Tueros, Reinavi y Calderón. Muy bien.
Ya, muy bien, ¿no? Vamos a resolver. Eh, Voy a trabajarlo así, a ver. Vamos a hacer uso. Vamos a hacer uso de el ángulo inscrito. El ángulo inscrito representa ser la mitad del arco, ¿no? Si aquí este ángulo representa ser la mitad del arco. Si este arco es 2A, entonces este ángulo es la mitad. A, la mitad, ¿no? Si lo tengo de esta forma. Eso voy a aplicar para cada una de estas circunferencias secantes. Secantes. Entonces me dice que el arco AB más el arco BC vale 80. Entonces tengo ahí que hallar X y trazo la cuerda común para ambas circunferencias y trabajo en la izquierda. Y digo que el ángulo es la mitad del arco. Digo que el ángulo es la mitad del arco para la circunferencia izquierda. Y para la circunferencia derecha, no, esto estoy aplicando para esta circunferencia en la parte izquierda. Y ahora lo mismo en la derecha. Y digo que el ángulo es la mitad del arco. El ángulo es la mitad del arco. Pero es dato que AB más BC vale 80. O sea que 2A más 2B es 80. Sacando mitad, A más B es 40. Y si A más B es 40, como notarás en el gráfico, aquí X es la suma de A y B. O sea que en vez de A y B le vas a poner X. Es por eso que X vale 40. Y al ser 40, la clave es la B. Así es 40, la clave es la B. Muy bien. Esa es la respuesta que me habían planteado. Ahora vamos a pasar al número 8. Vamos a pasar al 8. A ver. A ver, número 8. Número 8. A ver, ¿cuánto vale X? A ver. Número 8. ¿Cuánto vale X? A ver, le doy tiempo, un par de minutos, pero veo la respuesta de uno de ustedes. A ver, ahí hay una respuesta. Vamos a ver. De Fuertes, Francia.
Muy bien. A ver, vamos a... eh, vamos a resolver. Para resolver este problema, vamos a hacer uso de lo siguiente. Voy a hacer uso de dos teoremas. ¿Ya? Uno de ellos es este. Acuérdate que cuando tienes un triángulo, sabes que dos internos te da un externo, ¿no? Y otro es el siguiente. ¿Te acuerdas el ángulo semiscrito? ¿Te acuerdas el ángulo semiscrito? Tangente y secante, ¿no? El ángulo semiscrito es la mitad de este arco, ¿no? La mitad de este arco. O sea, X es la mitad de O semiscrito. Y otro es que en una circunferencia toda la vuelta mide 360, ¿no? Y también tienes un inscrito por acá. Un inscrito. El ángulo es la mitad del arco, ¿no? La mitad de O. Y otro es que la medida de la circunferencia suma 360. Listo. Entonces, empezamos con eso. Queremos hallar X. Y primero aplicamos que dos internos me da un externo. ¿Quiénes son los dos internos? A son A y B, me da más B. A y B me da el externo. Aquí sería X más X, 2X. X más X, 2X. O sea que en T vale 2X. En T vale 2X. Muy bien, entonces en T vale 2X. Ahora, si ese es 2, ahora aplicamos la parte 2, acá está. El ángulo es la mitad del arco. El ángulo es la mitad del arco. O sea que sí que X es la mitad de O. Si ese es 2X, el arco vale 4. Pues, ¿por qué el arco es 4? Ah, porque acuérdate que aquí, en el ángulo semi, el ángulo es la mitad del arco. Entonces este ángulo que es 2 debe ser la mitad de este arco. Este 2 es la mitad de este arco, porque es un semi. Y el arco debe ser 4. 4. Y luego aplicamos el inscrito para X. El inscrito, si el ángulo es X, el arco debe ser el doble. El ángulo es la mitad del arco. Si el ángulo es X, el arco es el doble. Porque el ángulo es la mitad del arco. Y ahora ya tienes todo. Toda una circunferencia. Y toda una circunferencia, los tres arcos, tanto el 4X, el 120 y el 2X, los tres arcos vienen a sumar 360. Entonces le sumas 120, le sumas 4X y le sumas 2X. Suma los 3 y lo igualas a 360. Ya sumando eso, ya sumando los 3, igualando a 360, es que tienes que 6X más 120, 360, o sea, 6X 240 y X vale 40. Y ese X40 nos da la clave A. Nos da la clave A. ¿Qué le parece? ¿Se entendió? ¿O no? A ver. ¿Qué dicen? Listo. Muy bien, Calderón. Ya. Tuero dice, explicamos otra vez. Ya, a ver. Claro, lo que pasa es que eso resulta ser 4 porque cuando nosotros, por ejemplo, mira, voy a retroceder. Ahí. Ahí. Hasta ahí tenemos 2. ¿Y por qué es 4?
Ah, porque ahí estamos aplicando el semiscrito, pues. El semiscrito. ¿No ves que en el semiscrito, este es tangente, este ángulo es la mitad de este arco? Entonces yo tengo por acá otra tangente y tengo otro semi. Y este ángulo representa ser la mitad de este arco. ¿No? Ahí está, semiscrito. El ángulo es la mitad del arco. Si el ángulo es 2, el arco es 4. Si el ángulo es 1, el arco es 2. El ángulo es la mitad. Son ángulos semiscritos. Y como acá este es X, por eso que el arco vale 4. Por eso que el arco es 4. Luego el otro ya pasa a ser 2X. Y ya sumas, pues, ¿no? Sumas. Sumas toda la vuelta. Y le igualas a 360, ¿no? Le igualas a 360. Suma 360. Y todo es 360. Así que 6X más 120, 360. 6X, 240 y X40. No sé si quedó claro. A ver, tú eres que dice. Ya, muy bien. Entonces, voy a explicar de otra forma. Voy a explicar de otra forma, ¿ya? Voy a explicar otro método, a ver si me entiende. Voy a borrar este método. Voy a borrarlo. Este método es el que va a quedar cuando pase el PDF. Pero voy a hacer otro método así alternativo aquí, ¿ya? A ver si me entiende el otro método. Presta atención, ¿eh? Presta atención. Mira, 7 es X, este vale 2X. Ya. Ahora uno aquí, y tengo 2. El 120 por inscrito, acá pasa a ser la mitad, 60. El 120 pasa a ser la mitad por inscrito acá, 60. Y el 2X, ahí tengo un semi para 2X, tangente y secante con arco 2X. Quiere decir que este ángulo, 7, 2X, este ángulo es la mitad, X, ¿no? Pues acá el pequeñito en T, este será X. Porque este ángulo es la mitad del arco, pues. Semiscrito, ¿sí o no? El ángulo es la mitad del arco. Este teorema, el ángulo es la mitad del arco. X la mitad de X. Y en el triángulo final suma 180. Porque tienes X, acá tienes X, y arriba tienes 60 más X. Entonces suma los 3, 180. X más X más 60 más X, 180, y X vale 40. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? ¿Se entendió? ¿O no? Sí, profe. Ya. O si no, dice, ¿no? Profesor, pero o sea que hay varios métodos. Sí, hay varios métodos. Usted puede calcular cualquiera de ellas, ¿no? Puede aprovechar cualquiera de ellas. A ver. Otro método, de repente, ¿no? Otro de sus compañeros dice, profesor, no quiero hacerlo así. Quiero utilizar otra forma. Ah, ya. Usted es libre de poder utilizar cualquier método. Por ejemplo, este es X, este será 2X. ¿Ya? Todo es 360. A 360 le quita 120, hace 240. A 360 le quitas 120, 240. Ahora le quitas el 2X. A 240 menos 2X. Por lo tanto, este es el ángulo exterior. Este es el ángulo exterior. Y el arco mayor sería esto. El arco menor sería 2X. Y entonces dices, el ángulo exterior sería el arco mayor, 240 menos 2X, menos el arco menor, y sobre 2. Acuérdate, el ángulo exterior es arco mayor menos arco menor sobre 2. Y de acá X sale 40. ¿También puede ser así? Entonces, ¿que hay varias formas de hacer? Sí. ¿Cuál voy a utilizar? Cualquiera de ellas. Es otra forma.
Listo, y hay más, pues ya usted va avanzando, ¿no? Pero para continuar, nos quedamos con esta forma, que es la que va a quedar. Y ahora pasamos, nos quedamos con esa. Y ahora pasamos, claro, hay una más fácil que la otra, depende, pues a algunas le conviene un método, a algunos les conviene otro método. Ya depende de usted. Usted puede analizar por qué los tres métodos. Problema número 9. Ya, antes que nos gane el tiempo. Me he extendido con este problema para ver otros métodos. Vamos a ver el 9. A ver, 9. ¿Qué dice el 9? Dice que AB es igual a BC y B vale 80. AB es igual a BC y B vale 80. ¿Cuánto vale teta? Listo. Voy a resolver el frente, ¿ya? Voy a resolver el frente. Antes que nos gane el tiempo. Primero, acuérdate de esto. Clase pasada. Cuerdas iguales. Le corresponde arcos iguales. O sea que aquí A es igual a B. Acuérdate, clase pasada. Cuerdas iguales, arcos iguales. Ahí está. Cuerdas iguales, arcos iguales. Y segundo, el teorema que utilizamos hace rato. Eh, el ángulo exterior es el arco mayor menos el arco menor y sobre 2. O sea que X es A menos B sobre 2. A menos B sobre 2. Entonces, aprovecho eso. Primero, como AB es igual a BC, entonces cuerdas iguales. Eso quiere decir que los arcos son iguales. Al arco S me falta, le llamo M. Entonces, ¿por qué le llamo M ahí? ¿Por qué le llamo M? Porque para decir, claro, para decir lo siguiente, ¿no? Para decir cuerdas iguales, le corresponde arcos iguales. Si acá es M más 80, entonces acá también debe ser M más 80. Porque a cuerdas iguales, arcos iguales. La primera. Cuerdas iguales, M más 80. En la izquierda también es M más 80. Y entonces el arco AB vale M más 80. Listo. Eso es lo primero. Ahora aplico el segundo, el ángulo exterior. ¿Y quién es el ángulo exterior? ¿Quién es el ángulo exterior? ¿No es teta? Entonces el ángulo exterior es teta. Entonces el ángulo exterior teta es el arco mayor. ¿Quién es el arco mayor? ¿Quién hace el papel de A? M más 80. Este es el papel de A. El arco mayor es M más 80. ¿Y quién es el arco menor? ¿Qué hace el papel de B? M. Se resta M. ¿Y sobre cuánto? Sobre 2. O sea que el ángulo exterior que es teta es 80 más M menos el arco menor M y sobre 2. ¿Sí? Listo. Ahí como ves se va cancelando. Se cancela lo común, que es M. Y puesto pues que queda que teta es 80 sobre 2. Y 80 sobre 2 es 40. Y esa es la clave A. A ver, ¿quedó claro el 9? ¿Quedó claro el 9? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Se entendió? A ver qué dicen por el chat. A ver. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora al número 10. Vamos a pasar al número 10. Problema número 10. Listo. Pasamos al 10. Ya, el 10 se parece a uno que hemos hecho. Se parece a uno que hemos hecho. Primero, aplicamos lo siguiente. Primero decimos, alfa más beta es 100. Ya, alfa más beta es 100. Calcule cuánto es teta. Entonces, primero aplico esto. Si este ángulo es teta, quiere decir que el arco es el doble. O sea que el arco es 2 teta. 2 teta. Entonces, ahí está.
Y luego, para poder relacionar a través del ángulo interior y el ángulo exterior, entonces decimos lo siguiente, ¿no? Primero, sabes que el ángulo interior es la suma de estos arcos. A más B sobre 2. Y segundo, que este ángulo exterior viene a ser la diferencia de estos arcos. Listo. Y entonces aplico, le llamo Y ahí para poder trabajar a ese arco que faltaba y digo, ¿no? El ángulo interior. El ángulo interior para beta. El ángulo interior lo aplico acá, ángulo interior. Y digo, beta es 2 teta más y sobre 2. Ahí está, beta es 2 teta más y sobre 2. Ahora, el ángulo exterior para alfa. Alfa es el arco mayor 2 teta menos el arco menor y sobre 2. Alfa es el ángulo exterior y el ángulo exterior alfa es el arco mayor 2 teta menos el arco menor y sobre 2. ¿Ya? Y ahora sumo estas expresiones y al sumar encontraré alfa más beta. Al sumar el y se va con el menos y 2 y 2 hace 4. Y como abajo es sobre 2, homogéneas. Y alfa más beta es 2 teta. O sea que 2 teta es alfa más beta. Pero alfa más beta es el dato numérico. ¿Que cuánto vale? 100. O sea que este alfa más beta vale 100. Y si 2 teta vale 100, quiere decir que teta deberá ser 50. Y si es 50, esos jóvenes corresponde a nuestra clave C. Como verás, hemos hecho uso de nuestros teoremas y además que se parece a un problema anterior, ¿no? Se parece a un problema anterior. Muy bien. Eso es lo que corresponde, a los problemas de ángulos en la circunferencia. Como ve, es cuestión de recordar los teoremas que ya hemos visto en la primera parte, ¿no? Es cuestión de recordar los teoremas que hemos visto en la primera parte. Entonces va a depender de usted qué método utilizar, ¿no? En realidad no es el único método, ¿no? Hay varias maneras, como hemos visto en el problema. Un problema en circunferencia se puede resolver de varias formas. Ahora, depende cuál usted utilice y depende de la práctica que tenga, ¿no? Muy bien, jóvenes, esto ha sido la sexta clase. ¿Ya? Entonces, bien, ahí vamos a quedar.